No hace falta haber leído a Stephen King para saber que se trata de uno de los escritores más conocidos y prolíficos de las últimas décadas. Pero este vídeo no está tan dirigido a sus fans como a aquellos que nunca se han interesado por los libros del autor estadounidense. Puedo confesar que yo he sido uno de estos últimos, y mi falta de sintonía con King viene de lejos, cuando lo conocí en adolescencia. En su momento me lo presentaron como el genio de las historias de terror, que nunca han sido precisamente mis favoritas, y desde aquel momento dejé de interesarme por él, al menos hasta este verano, cuando ha caído en mis manos por casualidad una novela fascinante que podría estar incluida en cualquier lista de títulos imprescindibles del siglo XX. Hola, ¿cómo estás? Te habla Roberto Martínez y esto es Ciudad Fantasma. En el episodio de hoy voy a darte 5 motivos por los que, si no lo has hecho todavía, te animo a leer La Milla Verde. La novela está ambientada en una penitenciaría, más en concreto en el pequeño módulo destinado a los condenados a muerte, que son trasladados ahí los días previos a su ejecución. Se trata de un espacio reducido, casi claustrofóbico, que nos predispone a eventos dramáticos y que el lector acaba por conocer como la palma de la mano, gracias a la detallada descripción que el autor nos ofrece a lo largo del texto. El grueso de la acción se desarrolla en este pequeño corredor de baldosas verdes, en el que interaccionan guardias y criminales. Más allá de sus 2 filas de celdas, se encuentra la puerta que los presos cruzarán en su último paseo y que conduce a un recinto dominado por la presencia imponente de la silla eléctrica, sin duda uno de los símbolos fundamentales en la novela. Los hechos tienen lugar en Estados Unidos en los años 30, durante la Gran Depresión, un marco temporal que contribuye a crear esa sensación gris y pesimista que el lector percibe también a través del estado de ánimo de los personajes, quienes nos dan la impresión de estar tan atrapados como los reclusos, pues apenas los vemos fuera del recinto de la cárcel, compartiendo un encierro que también acorrala al lector progresivamente. Stephen King nos propone un marco extremadamente inusual que va a resultar ajeno a la experiencia de la gran mayoría de sus lectores, al menos aparentemente. Sin embargo, más allá de las especiales circunstancias que rodean al corredor de la muerte, la rutina que allí se vive no es tan diferente de la que pueda sentir una persona corriente que lleve un cierto tiempo en su empleo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por la rutina del día a día? ¿Quizás atado a un trabajo que te desagrada? ¿O incluso consolado por la camaradería de quienes comparten tus mismas preocupaciones? En realidad, los personajes de La Milla Verde no están tan alejados del lector como pudiera parecer inicialmente. De hecho, la novela cuenta con personajes memorables, empezando por el protagonista y narrador de la historia, Paul Edgecombe, que ejerce como supervisor del módulo. Se trata de un hombre bondadoso que intenta que los condenados reciban un trato humano y respetuoso durante sus últimos días. Como les ocurre también a sus compañeros, no le resulta fácil reconciliar la idea de ser una persona honrada y un buen profesional cuando su trabajo consiste en dar muerte a otros seres humanos. Ser un engranaje más del sistema de justicia no evita que se establezca un conflicto moral en su interior. Más allá de la naturaleza de su trabajo en sí, el principal quebradero de cabeza para Paul será uno de sus compañeros, Percy Wetmore, que es un joven de extrema crueldad que disfruta humillando a quienes se encuentran en posición de debilidad, creando un ambiente de trabajo inestable e incluso peligroso. Si su comportamiento no le causa el despido, es gracias a tener relaciones en las altas instancias de la administración, lo que le hace sentirse impune y protegido a pesar del rechazo que despierta en el resto de funcionarios. Su presencia nos hace pensar en que las fuerzas del mal también pueden operar desde el lado respetable de la sociedad o incluso vestir el uniforme de la ley. Por lo que respecta a los presos, se trata de personas que han cometido crímenes de extrema gravedad, pero que Stephen King nos muestra desde un ángulo más compasivo. Merecedores de castigo, seguramente, pero cuya condición de seres humanos sigue estando presente. Es el caso de Delacroix, por ejemplo, un viejo asustadizo que recupera el entusiasmo cuando un ratón avispado se convierte en su mascota. De entre todos, sin embargo, destaca la figura de John Coffey, el otro gran personaje de la novela,
un hombre de apariencia imponente, condenado por el brutal asesinato de 2 niñas de corta edad. En la cárcel, sin embargo, nos encontramos con una persona pacífica, devorada por los remordimientos, cuya personalidad casi infantil no es lo que podríamos esperar en un criminal despiadado. ¿Puede realmente John Coffey haber cometido un acto tan espeluznante? Desde luego, estamos ante un personaje entrañable que aporta el elemento sobrenatural de la novela y cuyo destino final provocará multitud de reflexiones en el lector. Los sucesos alrededor de la penitenciaria de Cold Mountain dan para una novela de esas que provocan la avidez del lector. Sin embargo, no se elevaría por encima de muchas otras de no ser por un recurso que el autor emplea con mucha habilidad: el marco narrativo. El protagonista, Paul Edgecombe, nos cuenta la historia desde la residencia de ancianos en la que pasa la última etapa de su vida, momento en el que decide dejar por escrito unos hechos extraordinarios que le marcaron para siempre, y que coincide precisamente con la llegada de John Coffey al Bloque E. Cada una de las 6 partes en las que se divide la novela da comienzo desde la perspectiva presente del narrador, con lo que adquiere la pátina especial de la que se recubren siempre los recuerdos. No sé si serás de la misma opinión, pero creo que casi siempre el paso del tiempo modifica la interpretación que damos a lo que nos sucedió tiempo atrás. Al principio, este recurso sirve simplemente de introducción, como si se tratara de una breve pausa antes de tomar impulso, algo que se justifica también por el hecho de tratarse de una novela publicada por entregas. Sin embargo, a medida que avanza la narración, se empiezan a establecer paralelismos entre los sucesos del pasado y la situación presente en la que se ve inmerso el protagonista y de la que vamos conociendo más detalles. Esta segunda perspectiva temporal añade una carga emocional inesperada. Mientras se nos pone al corriente de lo que ha deparado la vida para el resto de personajes secundarios, descubrimos cómo ciertos aspectos del pasado han dejado una huella visible muchos años después. Y por si fuera poco, cuando creemos haber llegado al final de la historia, Stephen King nos ha reservado un desenlace adicional, sorprendente y conmovedor. Stephen King consigue en esta novela mantener el interés del lector de principio a fin, lo cual nunca es fácil, y mucho menos cuando se trata de una obra de gran extensión, como es el caso de La Milla Verde. Uno de los trucos para lograr este ritmo narrativo tan absorbente es ir modulando los diferentes niveles de tensión de las escenas de una manera progresiva, tanto para hacer que ésta vaya en aumento como a la hora de regresar a un punto neutro. Este concepto se puede explicar de una manera gráfica con la siguiente curva. La novela da inicio con una introducción en la que no hay apenas elementos emocionales, pero sube de intensidad con la presentación primero de John Coffey, hasta llegar a un primer pico con el relato del asesinato de las niñas por el que éste ha sido condenado. A continuación, el autor baja un escalón a intensidad emocional con la entrevista entre Edgecombe y su jefe. Posteriormente, nos muestra una escena relajada y hasta cómica gracias a la aparición del ratón en el módulo. Stephen King, sin embargo, no decide concluir esta primera parte con una escena amable, sino que hace un salto temporal para sacudir un poco al lector con información que todavía no puede comprender en su totalidad. Este pequeño misterio sirve para despertar nuevamente nuestro apetito por seguir pasando páginas y adentrarnos en la segunda parte. Aparte de todo lo que llevamos comentando, la manera en la que la novela nos invita a reflexionar sobre diferentes temas me parece su virtud más extraordinaria. De todos ellos, el más evidente es la pena de muerte, asunto del que ya nos ocupamos en el vídeo dedicado a Truman Capote y su famoso A Sangre Fría. En el caso que ahora nos ocupa, Stephen King pone de manifiesto la crueldad que supone utilizar la silla eléctrica como forma de castigo, tanto para los condenados como para los propios encargados de hacer cumplir la sentencia. A lo largo de las páginas del libro, comprobamos que no sirve para erradicar el mal, que muchas veces queda impune, ni queda clara su eficacia a la hora de impartir justicia o reparar a las víctimas. En todo caso, al mismo protagonista le pesa en la conciencia el elevado número de ejecuciones que se encargó de supervisar.
como alternativa para enmendar aquello que queda oculto para la justicia, Stephen King parece proponer otros valores, como el amor, la compasión y el compañerismo. Esto es lo que sucede en varios momentos a lo largo del texto, cuando los personajes, ya sea de manera individual o en grupo, toman la iniciativa para consolar a quienes sufren o ayudarles a superar un momento crítico, dando lugar a escenas inolvidables. Pero quizás el tema principal del libro no sea otro que la muerte. La milla verde funciona como un símbolo de la vida que para todos los seres humanos conduce al mismo final, independientemente de nuestros actos o circunstancias. Podríamos afirmar que todos caminamos por el mundo llevando a cuestas una condena. A diferencia de los criminales de la novela, que han de enfrentarse a su ejecución inminente, la mayoría de las personas desconocemos la fecha en la que nuestra sentencia será finalmente cumplida. En comparación, este hecho nos permite apreciar lo espantoso e inhumano que supone la pena capital como forma de castigo. En las últimas páginas, comprendemos que para el narrador, la residencia de ancianos se ha convertido en su milla verde particular, donde aguarda un final que se antoja próximo. Es entonces cuando regresan a su memoria las personas importantes de su pasado y recuerdan la manera en la que les sorprendió la muerte, de forma trágica, inmerecida o apacible, según los casos. Nadie está a salvo de un desenlace tan cruel como el de los peores criminales que cabalgaron la silla eléctrica. Y tampoco las cosas son fáciles para quienes permanecen. Sin embargo, la sensación que nos queda al finalizar la lectura no es pesimista. Como mínimo, tenemos la esperanza de encontrar la bondad, repartida por todo el universo, y abrirnos, ¿por qué no?, a la presencia de lo sobrenatural, que acecha a nuestro alrededor, en lo sencillo y lo cotidiano. Y hasta aquí mi comentario. Te invito a que dejes el tuyo y feliz lectura.